Hola, hermanos, amigos y todos los que escuchan y vean esta palabra, esta enseñanza. Este día vamos a aprender del poder de la palabra, del poder de la palabra de Dios que se encuentra en las páginas de la Biblia. Porque esa palabra nos ha sido dada por el Padre para que la pongamos por obra, para que nosotros la hagamos viva dentro de nosotros y para que la hablemos, la prediquemos, la declaremos, la usemos, porque esa palabra fue dejada escondida para los hijos, para que vivamos en ella. Así que este día vamos a estudiar el poder de la palabra. En Isaías 51:16 encontramos que dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Aquí encontramos al Padre hablándole al pueblo de Israel, porque le dice: pueblo mío eres tú, y dice Sión. Aquí se está refiriendo la promesa de ley que dejó para el pueblo de Israel para este tiempo, porque Israel en este tiempo es Sión. Esta es una promesa que todavía está vigente para el pueblo de Israel. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la promesa dada a nosotros? Pues la promesa dada a nosotros es Jesucristo, que vino y murió por nosotros y vino a ser esa palabra encarnada, esa palabra viva y eficaz y poderosa. Ese verbo que es la palabra y ese verbo que es Cristo. Entonces, toda la palabra, toda la verdad queda completamente personificada en Jesucristo, está escondida en Jesucristo, en ese poder de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la palabra y hay poder en esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Primera de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo es palabra. Sin verbos no podemos, aún en lo secular se habla con verbos. Los verbos son la acción que se emite, el poder en el mundo. Con ese poder nosotros hablamos palabra, hablamos Biblia. El poder de la palabra de Dios la encontramos también en esta palabra en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no nos ha dejado huérfanos ni nos ha dejado a la deriva. Él dio su palabra, la dejó escrita, y encima que Él dejó escrita su palabra, Jesús al morir nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe en el conocimiento de esa palabra, porque el Espíritu Santo es el que inspira, es el que hace la obra, Él es el que enseña, Él es el que redarguye, Él es el que corrige, y Él es el que instruye, Él es el que nos revela esta palabra y nos dé el entendimiento de esta palabra, a fin de que lleguemos a perfección, que mejoremos cada día más, que seamos preparados para trabajar en la obra, para esa buena obra que se tiene que seguir realizando en esta tierra antes de que Jesús venga en su segunda venida. La palabra de verdad es el poder de Dios. Ese poder de Dios está escondido en la palabra. Segunda de Corintios 6:7 dice: en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Aquí hay dos líneas normalmente, incluso en política. Dice: esos son de izquierda y estos son de derecha. Y para Dios no hay término medio porque todos son tibios. Entonces la palabra de Dios tanto sirve para los de la derecha como sirve para los de izquierda, sirve para todo aquel que le preste atención y aquel que ponga interés en las cosas de Dios, y para todo aquel que crea, porque el que cree todo le es posible, y al que no cree, ese es desechado.
porque él mismo se anula, no acepta, no busca y no quiere. La palabra de Dios es un escudo. Dice el Señor, dice Dios, Dios es mi escudo, quien salva los corazones rectos y sinceros. Salmo 7:10. ¿A quién Dios pone ese escudo? A un corazón sincero y recto. Aquel que con sinceridad busca de Jesús y entra al reino de Dios, ese adquiere el escudo. Proverbios 35 dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Aquel que busca refugio, aquel que busca ayuda, aquel que clama a Dios, dice, él clama a mí, yo te responderé. Él responde a nuestras oraciones. Él responde a nuestras necesidades cuando clamamos, cuando insistimos, cuando le buscamos y buscamos obedecer esta palabra, creer esta palabra y usar esta palabra. El poder de la palabra. Salmo 119, 105 declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que la palabra nos alumbra a nuestros pies para que no tropecemos. Y es una gran luz para que caminemos en verdad. Es una gran luz para que busquemos esa ayuda de Dios, esa ayuda del Espíritu Santo y ese poder que ya nos ha sido dado. En un mundo lleno de tinieblas como este, se requiere de buena luz para no salirnos de la senda. Y la buena luz es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mantiene puestos los ojos en Jesús. Por eso tenemos que vivir estudiando y estudiando, estudiando y volviendo a estudiar y redarguyendo a la gente y también llenándonos de palabra cada día más, trabajando en la obra y llenándonos de palabra todo el tiempo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta palabra que está escrita en la Biblia sale de la boca de Dios y es alimento a nuestra alma. No solo comemos manzanas naturales, sino manzanas espirituales. Nos comemos una manzanita cuando nos comemos algo de palabra que sale de la boca de Dios y que alimenta a nuestra alma, alimenta a nuestro espíritu. El gran poder de las palabras y de tus acciones. Las palabras no van solas, tienen que ir acompañadas de las acciones nuestras. Las palabras tienen poder y están relacionadas con nuestra actitud. Si nuestra actitud es rebelde, la palabra no funciona. Si nuestra actitud es contraria a lo que dice la palabra, aunque estemos diciendo palabras, estamos diciendo palabras al aire. No tienen poder porque no va acompañada de testimonio, no va acompañada de una sujeción al Espíritu Santo. Con las palabras podemos construir, pero podemos también destruir lo que con mucho esfuerzo hemos edificado. A veces estamos trabajando con una persona y estamos orando por ella, le estamos predicando a ella, pero esta persona nos provoca a enojo, nos provoca a ira, y entonces dejamos salir palabras contrarias a la palabra que hemos estado enseñando, orando. Entonces retrocedemos en el proceso porque lo que hacemos es que retrocedemos a esta persona a dañarla por las palabras que echamos contrarias. Tiene que ser siempre mantenernos sin fluctuar nuestra esperanza de fe, mantener esa palabra y mantenernos en paz, en calma, con dominio propio. ¿Para qué? Para que veamos realizada esa obra de misericordia de Dios y esa obra de paciencia. Ser entendidos en los tiempos implica discernimiento acertado. Entendidos en los tiempos es una persona prudente, una persona llena de paciencia, una persona llena de amor. Esa persona ya se llenó de mucha palabra. Y esa persona escucha el consejo de Dios y es obediente a ese consejo. Entendidos en los tiempos. Aquí tenemos un ejemplo en Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar,
200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Todo líder debe saber qué es lo que está haciendo. Todo líder debe escuchar la voz de Dios y el consejo de Dios. Todo líder debe de ser saturado con la palabra y ungido por el Espíritu Santo. Así es que verdaderamente se es entendido en los tiempos, con discernimiento. La sabiduría de Dios es algo que le pertenece a Dios. Y Dios es el único que lo da, no la podemos sacar de otro lado. Hay sabiduría humana y hay sabiduría malévola del enemigo, porque él también tiene conocimiento y el conocimiento es sabiduría. Hay sabiduría humana que nos enseña a vivir en esta tierra, pero la gran sabiduría, la gran bendición de la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. A medida que nuestra cultura sigue empujando los límites del rechazo a la verdad de Dios, vamos a continuar siendo testigos de la caída espiritual de una sociedad desprovista de sabiduría, pero de sabiduría de Dios. Va a tener la sabiduría humana y va a tener fábulas y otras muchas cosas más que el enemigo tiene ahí preparada la sociedad para mantenerla ocupada, para que no esté buscando en la palabra de Dios esa sabiduría de Dios. El acusador usa a las personas, porque el acusador realmente es el enemigo. Usa a las personas para que acusemos. Y él también usa la palabra. Usa la palabra como golpe de espada. No la usa con amor, sino con acusación. Usa la ley, la usa como juicio. Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino, como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios sana. ¿Qué es lo que hace el sabio? Busca ayudar a las personas. ¿Qué es lo que hace? El que no es sabio acusa a las personas y busca que sean castigadas con la ley. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. La gente que no es recta generalmente es la gente que tiene siempre la respuesta a flor de labios y cree que se la saben todas y son soberbios. Creen que todo lo pueden, mas el justo por su fe vivirá. Estas personas que no son rectas son faltos de sabiduría. Un ejemplo es una persona que toma alcohol y agarra un carro y no está pensando que se puede matar y que va a matar a otras personas, sino que él dice, yo manejo esto, para mí no es problema estar tomado, yo puedo manejar este carro y las consecuencias las vemos en el mundo entero. ¿Cuánta persona perece y muere por gente irresponsable que maneja borracho? ¿Qué dice el borracho? ¿Qué dicen las personas que acusan? Justifican sus acciones. Yo tengo el control, dice. Y el que acusa dice, es que la ley dice. Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es su ruina. Porque después que van y se dan su totazo, su golpe, quedan todos ahí maltrechos. Y dice, y sus labios una trampa para el alma. ¿Qué significa? Lo que hablan engaña a su alma y quieren con ese hablar mentiroso del enemigo o de ellos mismos convencer a los demás, porque justifican sus acciones. Nosotros no justificamos nada, porque el que nos justifica es Cristo Jesús. Y el que nos justifica es nuestro Dios. Nosotros con humildad buscamos día a día estar perdonados, estar limpios de pecado y tratar de servir a la obra y tratar de amar al prójimo y tratar de también amarnos a nosotros mismos, porque el Señor dice que amemos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Hay personas que no se aman a sí mismos, no aman a su familia, no aman al prójimo, son irresponsables, son personas
que se engañan a sí mismos y son de los que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usan la palabra sin el Espíritu Santo, sin ningún poder, porque la tienen ahí y la conocen. De oídas la conocen, pero no la conocen verdaderamente. La revelación del Espíritu Santo. Proverbios 6:2 dice, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Después de estar haciendo eso, las personas lo que hacen es abrirle puertas de su alma limpia al enemigo para que entre ahí y haga con ellos lo que a él le gusta hacer. Atarlos y destruirlos y matarlos, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Ya usted le abrió la puerta para que le robe su alma. No te enredes con las palabras de la boca. Cuando los pensamientos negativos lleguen, no los expreses con palabras. Reflexiona, piensa. Si los pensamientos no edifican, cámbialos por palabras de vida. Declara palabra de libertad y habla bendición y busca el perdón de Dios y busca la comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, porque ese es el estilo de Dios, esa es la manera de Dios para que esa puerta se cierre y no estés con depresión, con desesperación, con angustia, porque el enemigo eso es lo que trae, desesperación y angustia. Te roba tu alma, te roba tu negocio, te roba familia, te roba todo. La sabiduría. El orgullo lleva a la humillación, pero con la humildad viene la sabiduría. Cuando buscamos la presencia de Dios, nos humillamos en la presencia de Dios y buscamos que Dios escuche nuestra oración, buscamos que Dios nos limpie. Él lo hace. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Cuando usted maltrata a sus empleados, usted está menospreciando a su prójimo. Cuando usted maltrata a su familia, está menospreciando a su prójimo. Cuando usted maltrata a su esposo, a su esposa, está menospreciando al prójimo. Mas el hombre prudente calla. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto. También cuando usted se entera de un conflicto, no vaya a echarle más leña al fuego descubriendo el secreto. Vaya y cuénteselo a Dios y hable con Dios. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esto lo encontramos en Proverbios 11:12. El que verdaderamente ha entendido esto, busca realmente una comunión con Dios y es más callada la persona. No habla tanto para no pecar. En la mucha palabra hay mucho pecado. El hombre prudente procede con sabiduría. El hombre prudente vive la palabra y es guiado por el Espíritu Santo. El hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Es como el caso que le dije del borracho que maneja borracho. Se deja llevar y cuando acuerda va a perder el control y va a destruir. Lo mínimo que puede destruir es su carro, pero también puede destruir vidas y su propia vida. ¿Por qué? Por imprudente, por falto de sabiduría. Habla con sabiduría, habla la palabra de Dios, habla con sabiduría, habla la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que está escrito en la Biblia. De ahí es que tenemos que tomar dirigidos por el Espíritu Santo, porque si no la podemos usar mal. ¿Para qué? Para que vivamos una vida de victoria, una vida de gloria en gloria, de poder en poder. Avanzamos, vemos resultado a nuestras peticiones
bendiciones y vemos resultados en nuestro trabajo. El poder de la palabra de Dios tiene el poder del Espíritu que da vida. Si la misma palabra tiene impregnado el poder del Espíritu Santo. Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. La palabra cuando va con el poder del Espíritu Santo no hay quien la refute. Pero si nos ponemos a discutir palabras muertas, lo que conseguimos es conflicto, pleito, discusión, porque no estaba involucrado el Espíritu Santo en estas conversaciones llenas de palabrerío. Cuida lo que hablas. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solo nos salvamos nosotros, sino que también salvamos a otros cuando buscamos una sana doctrina y buscamos la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios. Y tenemos y procuramos un buen testimonio. Cuida lo que hablas. El que vive la palabra de Dios prospera. El que vive la palabra de Dios prospera. Lo que se dice y cómo se dice es importante. Lo que se dice y cómo se dice es importante. Debemos reflexionar antes de emitir palabra alguna, pues somos lo que pensamos y expresamos a través de la palabra. Somos lo que pensamos y expresamos a través de la palabra. Hablar, ¿qué debemos hablar? Dichos gratos. Gratos los dichos de mi boca. ¿Cuándo son gratos los dichos de mi boca? Cuando hablo palabra. La palabra en Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué estamos hablándole? La palabra. En la palabra encontramos que sean gratos los dichos de nuestra boca y que meditemos permanentemente en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra. ¿Para qué? Para que seamos entendidos en la palabra y hablemos lo que debemos hablar, palabra de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Solo Él puede dar la sabiduría. Esto lo hallamos en Proverbios 2:6. El Señor da la sabiduría y el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. La sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee. Esta sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu. Esa sabiduría, sin el poder del Espíritu Santo, son palabras muertas, palabras que matan, palabras que condenan, no palabras que ayudan. Cuando el Espíritu Santo está involucrado en esta palabra, vemos transformación de nuestras vidas y de las personas que están alrededor nuestro también reciben bendición. El poder y en el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Aquí encontramos esto. No solo palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Entonces las palabras no son palabras comunes y corrientes, son palabras poderosas. Pero cuando están en el Espíritu Santo y cuando estamos plenamente convencidos que esa palabra es poder y que el Espíritu Santo esté en control. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Podemos demostrar quiénes somos en medio de la gente. O somos creyentes verdaderamente convencidos de que Jesús es el Señor, convencidos de que la palabra es poder, convencidos que el Espíritu Santo es poder. Hay demostración de poder.
Debemos predicar la palabra, pero siempre con la demostración y el poder del Espíritu, no solo predicarla por predicar. 1 Corintios 2:4, el apóstol decía esto. Y ni mi predicación, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, con demostración del Espíritu y de poder. Hay sabiduría humana, como les dije, esa sabiduría humana es lo que en el mundo le llaman carisma. Son carismáticos, como los políticos que son carismáticos y con palabras rebuscadas atraen a la gente para que les den su voto. Eso es los carismáticos, los persuasivos, pero nosotros no lo hacemos así. Con el poder del Espíritu, cree y predica la palabra y verás su gloria. El poder está en la palabra. Prepárate, prepárate, prepárate. Ya estamos en los últimos tiempos y son días difíciles. Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Aumenta tu fe. Llénate de más palabra y palabra, palabra de poder. La palabra es importante para estar firmes en la fe, porque la palabra viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, sin palabra de Dios no podemos alimentar la fe. Así que es importante la palabra del poder de Dios para que nuestra fe crezca. 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que no descanse nuestra fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Quién es el que pide sin fe? El que no conoce palabra, que de oídas tiene algún versículo por aquí, otro por allá, donde debemos ser abundantemente llenos de palabra, para que cuando oremos palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque en este momento y en este tiempo tú vivificas la palabra que conocemos y la palabra que predicamos tiene el poder de tu Espíritu, Señor. Creemos por fe, Señor, que tú estás actuando y obrando en nuestras vidas y en las vidas de los que nos escuchan. No dudamos, Señor, de que tú estás de nuestro lado y no dudamos, Señor, de que tu palabra es poder y no dudamos, Señor, de que Jesucristo vino a hacer la obra acá y que el Espíritu Santo esté en este tiempo operando milagros, maravillas y prodigios. Te damos gracias porque no somos como olas del mar, Señor, que van de aquí para allá, sino que nosotros vivimos, Señor, orando y creyendo que tú eres poderoso y estamos esperando algunas peticiones pendientes que tenemos ahí. Te las recordamos en este día, Señor. Y nos unimos a las personas que están ahorita orando ahí, que tienen peticiones pendientes, que tienen necesidades pendientes, Señor, para que seas tú propicio a esas peticiones, Señor, para que seas tú, Señor, bendición para sus vidas, Señor. Y todo aquel que aún no te conoce, lo reclamamos para ti, Señor. Y aquellos que se han alejado, Señor, te pedimos que los atraiga con lazos de amor. Y usted que me está escuchando, si no ha conocido a Jesucristo, ahora le invitamos que se arrodille, que pida al Señor que le perdone sus pecados y que venga a su vida y transforme su vida y que le haga entender la palabra y que le enseñe a orar con conocimiento de la palabra y que le va entendido en los tiempos. Y si hay hermanos que se han decaído y que se han caído y que han pecado, ahora es el momento que te levantes, hermano. Es el momento que de nuevo te reconcilies con el Señor y comiences de nuevo, porque todavía hay oportunidad para levantarse. Todavía el brazo de Dios y la mano de Dios no se ha cortado. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones y bendiciones y que sea esa palabra profunda en su corazón, en su mente y que quede ahí esa palabra
sonando en su mente, sonando, y que el Espíritu Santo la selle en su corazón. Bendiciones y gracias. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Amén.